Estás a Héctor Rosales en Radio. Me escuchas en este lunes 14 de abril del año 2025. Comenzamos con noticias importantes. Portadas de los periódicos de México en este 14 de abril del año 2025. Vamos con La Derecha Diario, que publica tardíamente: fracaso del Tren Maya, paquetes del gobierno atraen 2 pasajeros diarios, que también incluye el despilfarro de Mexicana de Aviación. Una nota de Edmundo Romero: la nula respuesta de los clientes mexicanos es evidencia de la poca utilidad del Tren Maya, proyecto insignia de la 4T. El día de ayer les comentaba precisamente que Morena estaba buscando contratar a MrBeast, un famoso youtuber, para promocionar el fracaso del Tren Maya. México prepara otra mega extradición de criminales. En esta ocasión serían 40 líderes criminales que le está pidiendo Donald Trump. También es una nota de Edmundo Romero. Trump militariza la frontera México-Estados Unidos para frenar el caos migratorio que dejó Morena. Bueno, que tiene Morena, no lo ha dejado. Caos en Texcoco. Fans de Luis R. Conríquez vandalizan Palenque. Una nota de Luis Casiano. Sedena mueve sus piezas, que es la nota del día de ayer. Carlos Slim se enriqueció, aprovechó la crisis de los mercados arancelarios, dice Edmundo Romero. Parece ser que por fin La Derecha Diario se está haciendo eco de nuestras quejas contra Eduardo Verástegui, parte del cártel Slim. Hoy hablan de él, dice: debido a la incertidumbre ocasionada por los aranceles de Estados Unidos, los mercados financieros atraviesan una de sus peores caídas desde 2020. Sin embargo, algunos empresarios se han beneficiado. Es el caso de Carlos Slim. Adquirió acciones por un valor de $2.3 millones en la refinería estadounidense PBF Energy. Esta operación se llevó a cabo el 2 de abril, el mismo día que el presidente Trump anunció los aranceles, llamado el Día de la Liberación de Donald Trump. La medida provocó una fuerte caída de los mercados, especialmente en los sectores sensibles como el energético. A pesar de la volatilidad, Slim no fue el único en tomar, entre comillas, riesgos calculados. La familia Pearson, con doble S, que probablemente se refiera a una dinastía Illuminati como los Slim, propietaria de la cadena de moda H&M, invirtió $78 millones en su propia empresa, mientras que la dinastía Lundin en Canadá incrementó su participación en Lundin Mining con una inyección de $16 millones. Estas inversiones ocurrieron el 4 de abril tras el desplome bursátil. Las acciones de las empresas involucradas han seguido cayendo. PBF Energy ha perdido más del 26% de su valor, lo cual facilitó la compra por parte de la mafia de Carlos Slim. A pesar de ello, los inversionistas de alto perfil suelen adoptar una visión a largo alcance, a largo plazo. No es la primera vez que Slim apuesta por la PBF Energy en un momento complicado. Durante la crisis sanitaria, decretazo de la OMS, Slim adquirió acciones de la refinería cuando su precio era muy bajo. En aquel entonces, la recuperación del mercado bursátil impulsó el valor de las acciones hasta multiplicarse por 6. Estos movimientos financieros reflejan una estrategia de las grandes fortunas. También el hecho de que muchos hijos de militares, de altos mandos militares, sean formados en el Instituto Cumbres, es algo que ayer presentó La Derecha Diario, que saben que pues los legionarios de Cristo están plenamente ligados con las mafias pseudo-católicas de Carlos Slim.
Con carácter de urgente, preocupante, desaparecen 14 estudiantes de la UDG de la Universidad de Guadalajara, ahí donde se hizo un narcoevento. Desde 2019 la comunidad universitaria acumula estos 19 casos aún sin resolver. La Federación Estudiantil Universitaria denunció que desde 2019 han desaparecido al menos 14 alumnos. Allí en la Universidad de Guadalajara, donde recientemente se realizó un narcoevento por los Alegres del Barranco. En los últimos días, 3 nuevos casos encendieron las alarmas. Se trata de la desaparición de Jesús Brian Huidor, Miguel Alejandro Medina, Edgar Axel Ríos, desaparecidos entre el 27 de marzo al 3 de abril. Todos menores de edad, estudiantes de preparatoria y escuelas técnicas de la Universidad de Guadalajara. También hay que recordar que recientemente el rector de la Universidad de Guadalajara se integró al régimen de Claudia Sheinbaum. Una comunidad estudiantil que está aterrada y abandonada es la de la UDG. La administración de Enrique Alfaro y sus operadores se limitaron a decir que pues los iban a buscar, pero no hay operativos especiales ni resultados tangibles. Simplemente los estudiantes que hemos referido, aproximadamente 19, están desaparecidos y ni rastro de ellos. Nos vamos con una noticia de último momento. Ha fallecido el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, a sus 89 años de edad. Algo por lo que podemos celebrar la trayectoria de Vargas Llosa es que, pues cuestionado por el ultraprogresista Jorge Ramos de la cadena de propaganda Univisión sobre el lenguaje inclusivo, pues él terminó riéndose de Jorge Ramos, que le insistía en que era necesario hablar como retardado, con las palabras como todes, todox con X, ¿no? Que para no ofender a ningún género. Pues bueno, Mario Vargas Llosa en sus últimos años se caracterizó por tener fuertes críticas contra el chavismo, lo cual es celebrable. Si bien no comparto todos sus puntos de vista, me pareció muy acertada su crítica contra el lenguaje inclusivo, que es destruir el español y cualquier lengua. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz, esto en Perú. Escribió 20 novelas, libros de ensayo, ganador del Premio Nobel de Literatura, del Premio Príncipe de Asturias, integrante de la Academia Francesa, un escritor, por cierto, muy odiado por el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora está escondido. Se trata de una de las figuras más influyentes de la literatura iberoamericana. Él nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936, recibió el máximo galardón literario en 2010 y 4 de sus libros fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2023, justo a tiempo. Mario Vargas Llosa fue también miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Recibió numerosos galardones internacionales a lo largo de su carrera, como el Premio Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras, el PEN Nabokov Award, que no hay que confundir, que simplemente Nabokov de Vladimir Nabokov, ¿no? El escritor de la novela Lolita. Tras la noticia de su fallecimiento, la familia informó que los restos del autor serían incinerados como fue su voluntad, en el entorno más íntimo de la familia y en compañía de amigos cercanos. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública, aclararon sus hijos, los familiares que le sobreviven. Descanse en paz entonces Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Vamos con nuestra tercera nota. Ayer les comentaba precisamente que localizaron una nueva fosa clandestina junto a un altar de la muerte, esto en Tijuana, Baja California. El colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos realizó el hallazgo en la colonia Sánchez Taboada.
La coordinadora del colectivo es Paula Sandoval, lo informó a través de sus redes sociales. Tuvieron conocimiento de este lugar por un reporte anónimo. En el lugar fue encontrada una fosa clandestina. Un anónimo nos dijo que iban muchos cuerpos, que había muchos cuerpos. La primera vez que llegamos y encontramos los cuerpos, la fiscalía no nos dejó seguir buscando en el área, expuso Sandoval. El 11 de abril, integrantes de su colectivo se trasladaron a la calle Centenario, ubicada sobre un cerro. El objetivo, realizar labores de búsqueda y de acompañamiento con el Ejército Mexicano y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Encontraron huesos de un fémur y una tibia, cráneos. También encontró una camisa verde con la leyenda Vans, un short negro con franjas amarillas en los costados y cintura. Búsqueda positiva viernes 11. He localizada, dice, una fosa clandestina en un predio en la colonia Sánchez en Tijuana, donde ya había localizado 3 fosas más. Este sería el cuarto cuerpo localizado. Afuera del lugar del hallazgo se encontró un altar con ofrendas, un altar del ídolo de la muerte, un ídolo que es frecuentemente adorado por sectas sincréticas satánicas, por narcopolíticos y por narcotraficantes. También te comento rápidamente que durante el fin de semana nos compartieron una entrevista al doctor Juan Bosco Abascal Carranza, realizada por el canal Soldados de Fe, con Raúl Ríos, quien se hace llamar Sargento Ríos. Una entrevista en la cual pues también mencionan cosas que están ocurriendo en nuestro momento, como una cada vez mayor presencia de actos de brujería o de rituales en eventos públicos, como es en el caso del concierto de la cantante bruja yoruba Shakira, la cual pues realiza distintas invocaciones a demonios de la santería, de la secta yoruba, durante sus conciertos. Y ahora apareció vestida con una especie de ropa elástica, con todos los símbolos satánicos o demoníacos que son identificables sobre su vestimenta en los conciertos que ha protagonizado. La mayoría de estas sectas, la secta yoruba, se caracteriza porque los brujos o las brujas practicantes como Shakira tienen un caldero que se llama Naganga, el cual se compone con restos humanos, restos de personas a las cuales ellos piensan les han robado el alma para poder hacer distintos maleficios. Shakira es bien reconocido que tiene una canción que se llama Waka Waka, que fue tema del Mundial de Fútbol de África, en la que se dedica a invocar a demonios como Shagó o Yangó, Sanelegua, entre otros. Ella es una bruja. Es una bruja yoruba y por tanto es de entenderse que tiene un caldero Naganga. Ella forzosamente practicará el canibalismo porque es exigido en esa misma secta, en el Naganga. Y también se cometen asesinatos rituales para alimentar el Naganga o los espíritus malignos del Naganga. Así actuaba asimismo el bisexual cubano-estadounidense Adolfo de Jesús Constanzo, alias El Padrino, líder de la secta o del cártel conocido como los narcosatánicos en Tamaulipas hasta 1989. Él asesinó muchas personas ritualmente y muchas personas del mundo de la política y actores, incluido Juan Gabriel presuntamente, asistían a esta clase de rituales satánicos. Eran también practicantes de la santería. La historia de este brujo de origen cubano, nacido en Florida, Adolfo de Jesús Constanzo, residente en Tamaulipas, cayó en desgracia cuando en 1989 asesinó al estadounidense Spring Breaker Mark Kilroy, sin saber que era sobrino de un poderoso político republicano. Y ese fue pues el final del infeliz brujo, que había sido solapado por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Américo Villarreal, cuyo hijo, el hijo de Américo Villarreal,
Es un narco político que actualmente está en el partido narcotraficante Morena como gobernador de Tamaulipas. Kilroy fue violado por el líder de la secta, Adolfo de Jesús Constanzo. Posteriormente fue castrado, le arrancaron los dedos de las manos, le quitaron huesos, todo mientras estaba vivo y consciente. Esa clase de cosas también serían las que practica la bruja Yoruba Shakira, quien también tiene sus conexiones con el cártel de Sinaloa a través de la agrupación narcotraficante Fuerza Régida, con los cuales ha colaborado. No hay forma políticamente correcta o aceptable de decir esto, les comentaba en los grupos de chat. También les comentaba que hace poco fue encontrado precisamente tres calderos Naganga en la casa del tesorero del exgobernador del estado de Morelos por el partido Morena, Cuauhtémoc Blanco, el cual aparece en fotografías con líderes de grupos criminales del estado de Morelos. Me refiero al funcionario, al tesorero conocido como Dionisio Álvarez Anonales, quien sigue prófugo de la justicia. Se encontraron al menos 3 cráneos humanos utilizados en nagangas. Muchos cantantes de salsa que gritan en sus canciones que viva Shango o gritan Shango tienen también un culto demoníaco yoruba o santero y forzosamente tienen un naganga con restos humanos. También grupos criminales como el cártel La Unión Tepito practican precisamente esta clase de adoraciones satánicas. Jennifer López, Shakira, Stephanie Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, son distintas formas de satanismo. Que yo tenga entendido, Jennifer López también practica santería, ocultos yoruba o es palista también, porque la denunció uno de sus examantes, un hombre de nacionalidad cubana. También les he compartido, les he dado por referencia que busquen un video en que el actor mexicano Pedro Infante, quien sobre todo se caracterizó por ser arrogante y soberbio con otros actores, pues hizo canciones, compuso canciones o tuvo participaciones en canciones adorando a demonios como Shango y Yemayá. También es el caso de la cantante salsera, ya fallecida hace muchos años, conocida como Celia Cruz. Celia Cruz también en repetidas ocasiones encontramos en sus canciones que canta a todas estas deidades demoníacas de la santería, de la secta yoruba, del palismo o de palo mayombe, etcétera, etcétera. Brevemente también te comento que hemos compartido una publicación de difícil acceso de los registros de los archivos históricos que tenemos de lo que ocurrió un 11 de abril del año de 1941. La exposición antimasónica realizada por el gobierno o el régimen de Vichy en París, Francia. La exposición antimasónica, pues también se hizo una similar, esto en Belgrado, el 22 de octubre de 1941, bajo la dirigencia, bajo el gobierno de Milan Nedic, esto en Serbia, mientras era la ocupación del Tercer Reich. Más de 80,000 personas asistieron a conocer la exposición en que se revelaron los turbios secretos y los rituales demoníacos que practica la masonería. Más importante aún fue la exposición antimasónica de París, Francia, el 11 de abril de 1941. De esta hemos notado que se han borrado los registros por parte de los buscadores de internet. Es una exposición muy importante porque exhibe pues quiénes eran los que participaban en esa organización, personas influyentes de la secta tales con apellidos como Bloch, Bergheim, Blum, Cahen, Cohen, Kohn, Cremier, relacionados en escándalos de asesinatos rituales en Damasco junto con Montefiore, Kahn, Salomón, Weiler, Weil, Bale, Lewy o Levi, Jacob, que por su origen étnico inmediatamente se ubicó que la masonería es un club, una sociedad secreta, una mafia de un determinado
de un determinado carácter étnico. La carencia de apellidos franceses siendo Francia es sobre todo algo muy notorio e increíble, además de que todos trabajaban relacionados con la banca Rothschild. Cosas espantosas como esqueletos humanos, mandiles, guantes, espadas, pentagramas invertidos, la X en grande, que la X ritualmente en la masonería es un signo contrario a la cruz de Cristo o el rechazo a la cruz de Cristo en el grado 29, columnas de Tubal Caín, Hakim y Boaz, escuadras y compases con la G del gran arquitecto del universo que para los masones es Baphomet o Lucifer, y muchas partes de la palabra, en muchos pendones, la palabra orgullo, como si fuera una fiesta del orgullo gay. Ahora me parecen los más significativos aspectos de esta publicación de la gran exposición antimasónica que realizó el gobierno o el régimen de Vichy el 11 de abril de 1941. Esto les ayudará a entender por qué es tan demonizado el régimen de Vichy durante los años posteriores a finalizada la Segunda Guerra Mundial, posteriores a 1945, se criminalizó precisamente a la gente del régimen de Vichy, muchos de ellos católicos militantes, como se les satanizó como colaboradores del nacionalsocialismo y se les asesinó precisamente por las élites que conforman la masonería francesa. Y precisamente sobre los cultos demoníacos que tiene Shakira y otras cantantes que acabo de mencionar, pues el youtuber Jaime Duarte de Cisne Radio realizó una entrevista a Rodolfo Martín Rodríguez, quien dijo estar muy enterado del tema desde el pasado 9 de abril de 2025. Durante la entrevista, Rodolfo Martín Rodríguez destacó que el concierto diabólico de Shakira en México rompió récord al tener más de 1 millón de asistentes, más de 1 millón de espectadores. Destacó que el atuendo que utilizó Shakira se conforma precisamente de una media luna con una estrella roja comunista, que también se puede ver a 2 lobos aullando, a la media luna roja y la estrella comunista, que también se puede ver una estrella de 6 puntas, es decir, un hexagrama, que significa la adoración a Moloch, que en repetidas ocasiones en el concierto dirige sus 2 dedos, el índice y el dedo intermedio, apuntando hacia arriba, como lo hace la escultura del Baphomet, o como es representado el Baphomet, que indica cómo es arriba es abajo, que es un axioma básico de la brujería y del ocultismo cabalista. El tema de sus conciertos es Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que es un credo materialista que impulsa el odio de las mujeres contra la maternidad, contra el matrimonio y contra los hombres, esto sobre todo después de su fracaso amoroso con el futbolista Piqué, quien está acusado de evasión fiscal, lo mismo que ella en España. Dejamos de lado el tema de Shakira, realmente pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Vamos ahora con los temas de Sinaloa, lo que está tratando de ocultar el régimen de Claudia Sheinbaum, las masacres del cártel de Sinaloa, sus principales patrocinadores, los cuales se han negado a extraditar los cabecillas, a detener y extraditar a los Estados Unidos a los cabecillas. Comenzamos con el tema de Sinaloa. Encuentran ejecutado a un hombre de varios disparos sobre la carretera La 12, esto en Costa Rica, Culiacán. La mañana de este lunes se reportó a las autoridades la presencia de una persona sin vida en la carretera conocida como La 12, en el puente que se encuentra sobre los carriles de libramiento, autopista Culiacán-Mazatlán y muy cerca de la carretera Culiacán-El Dorado en Costa Rica. Se desconoce la identidad de esta persona, el reporte se realizó alrededor de las 7 de la mañana y fue atendido por policías de caminos policías estatales. Se trataría de una persona de entre 40 a 45 años de edad que vestía un pantalón de mezclilla negro y un boxer color verde. Eso es lo que se tiene y bueno, pues el CEMEFO ha recogido los restos, ha levantado los restos.
El resumen del día de ayer, domingo 13 de abril de 2025, domingo de Ramos. 6 personas asesinadas en Sinaloa, saldo rojo. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el domingo 13 de abril de 2025 se registraron 5 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso debido a la localización de 6 personas sin vida en la entidad. En Culiacán, una persona sin vida fue localizada en la colonia Lomas del Sol, otra en colonia Revolución y otra, más tarde, en colonia Las Quintas. En Escuinapa se localizaron 2 personas sin vida en el poblado El Camarón, mientras que en Elota, territorios del cártel de Sinaloa de la Malliza, se halló otra persona sin vida a la orilla de la carretera de San José de Conitaca, San José de Conitaca. La unidad especializada en robo de vehículos, región centro, no se registraron denuncias. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada no se registran denuncias en el municipio de Culiacán por el delito de privación de la libertad. Eso es lo que dicen oficialmente. Vamos con otra nota también de Sinaloa. Privan de la vida a un hombre mayor en la colonia Las Quintas en Culiacán. Alrededor de las 10 de la noche, un hombre adulto identificado con el nombre de José Octavio N., de 60 años de edad, quien se encontraba en la sala de su domicilio, fue ejecutado por arma de fuego en la colonia Las Quintas. La vivienda donde José Octavio N. fue ejecutado está en la calle Ángeles Flores de Jincontecatl y Venustiano Carranza, donde se trasladaron los policías estatales y agentes de la Guardia Nacional. Nuestra siguiente nota. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Si te ha gustado este contenido de Héctor Rosales, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, sígueme en mis otras redes sociales, conviértete en suscriptor premium, realiza un donativo para poder continuar produciendo contenido de calidad. Regresamos. Ingresan a 4 militares a un hospital tras explosión de un narcolaboratorio en el municipio de Navolato. 4 militares fueron trasladados vía aérea desde el municipio de Navolato en Sinaloa hasta la ciudad de Culiacán para ser ingresados de manera urgente a un hospital, ya que resultaron lesionados por la explosión de un narcolaboratorio clandestino. Se desconocen las razones de por qué explotó. Los heridos: Aarón Alejandro N. de 24 años de edad, Miguel Ángel N. de 31 años de edad, Fernando Alberto de 22 años de edad, Ángel Ricardo de 46 años de edad, los cuales se desconoce la gravedad de su estado de salud, simplemente que fueron ingresados en este hospital de Culiacán por la explosión de un narcolaboratorio. Siguiente nota. Privan de la vida a trabajador de un expendio de cervezas en fraccionamiento Las Torres, esto también en Culiacán, Sinaloa. Un joven identificado con el nombre de Efrén N. de 24 años de edad fue privado de la vida a balazos cuando se encontraba en el interior de un expendio de cerveza en el cual trabajaba en el fraccionamiento Las Torres, revelaron las autoridades después de una llamada que alertara a los cuerpos de seguridad.
Vamos con nuestra siguiente nota. Envuelto en plástico negro, dejan a un ejecutado en Colonia Miguel de la Madrid. Al llegar los agentes, indicaron que encontraron un cuerpo, el cuerpo de una persona sin vida, totalmente envuelto en plástico color negro con cinta canela. El lugar fue acordonado y bueno, pues el cuerpo fue resguardado. Esto en las calles Tecuates y Mina de la Purísima, en la colonia Miguel de la Madrid, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y es el clásico modus operandi de los criminales. Nos vamos con otra nota importante que tiene que ver con la narcoelección judicial, la reforma que hizo López Obrador para que los narcotraficantes tengan jueces, ministros, magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La comisión del INE revisa denuncias en contra de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel Moza, las dos ministras corruptas que quieren repetir, que están ligadas a Morena, que tienen un conflicto de interés con Morena y que quieren repetir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con Lenia Batres. El equipo de la ministra Esquivel explicó que el INE no tiene la atribución de determinar si existe o no una violación a la ley electoral, que solamente el Tribunal Electoral. Bueno, eso es cierto, pero no deja de ser cierto también que el Tribunal Electoral es una entidad corrupta, que está totalmente controlada por Morena a través de Mónica Arely Soto, y que el INE sí que puede pronunciarse, sí que puede determinar muchos temas electorales, pero pues el INE también está controlado por Morena a través de la corrupción de Guadalupe Tadei. En un primer caso, Yasmín Esquivel Moza fue denunciada por su asistencia, participación y difusión ilegal de un evento llamado Diálogos por la Transformación de la Justicia en México, celebrado el 30 de marzo en el Auditorio Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, cuya difusión en redes sociales hizo un uso indebido de los recursos públicos. Un mensaje grabado incluso en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su posterior difusión en las redes sociales. Por unanimidad, 3 consejeros del INE, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, Arturo Castillo, Rita Bel López, declararon procedente la adopción de medidas cautelares contra Yasmín Esquivel Moza, quien ha abusado de el TikTok para promocionarse de forma sensacionalista y poco profesional. Pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Exhiben simplemente lo que siempre han sido, personas que no tienen respeto por una contienda electoral justa, que de inicio sabemos que está amañada por Morena. Y para cerrar con este primer bloque de 30 minutos, pues comentarles que el gobierno mexicano estaría preparando una nueva ronda de extradiciones. En esta ocasión serían 40 de los principales líderes del narcotráfico que serían enviados a los Estados Unidos para apaciguar a Donald Trump, quien no ve resultados, quien ha percibido que la migración sí se disminuyó, pero el tráfico de drogas sigue exactamente igual, a pesar de lo mucho que Claudia Sheinbaum simule que ha detenido a importantes líderes criminales. No son los cabecillas, a pesar de que diga que tiene más de 100 narcolaboratorios destruidos, uno muy grande en Zacatecas de más de 39 hectáreas, no es suficiente porque todo el territorio nacional mexicano, durante el gobierno de López Obrador, se ha convertido en un narcolaboratorio. Hay narcococinas y narcolaboratorios que producen de forma masiva, no en producción en serie, sino de forma masiva y de forma clandestina, incluso en casas, droga para venderla en los Estados Unidos. El gobierno mexicano estaría preparando una nueva ronda de extradiciones a los Estados Unidos. En esta ocasión serían al menos 40 líderes criminales, de acuerdo con una información revelada por el periodista Joan Grillo. No tengo el gusto de conocer a Joan Grillo, ni tampoco su trabajo. Esta es francamente la primera vez que escucho acerca de él, pero él asegura que tiene este conocimiento de que se estarían preparando la extradición de 40 líderes criminales. Probablemente en esta lista se incluya al narcotraficante conocido como Don Neto. Esta segunda tanda incluiría a
Abigail González Valencia, alias El Queenie, uno de los presuntos operadores financieros más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como pieza clave de las finanzas de la organización criminal. Según las fuentes citadas por Joan Grillo, estos individuos serían enviados bajo un esquema denominado proceso de traslado extraordinario, para que si ellos están amparando contra una extradición, pues no tenga efecto. En concreto, se abriría la puerta a que los acusados se enfrenten la pena de muerte en los Estados Unidos, como es debido, porque son terroristas. La medida ha generado polémica en distintos sectores jurídicos y políticos de México que insisten, incluso los opositores a Morena, insisten en defender la vida de los criminales. Insisten en que Sheinbaum tendría que defenderlos. Y Sheinbaum, por supuesto, que dice que los va a defender, aunque eso no puede hacer. Y aunque a México, a mí como mexicano y a ustedes seguramente, no nos interese que estos criminales sigan viviendo, porque cuando están detenidos en las prisiones de México, simplemente son hoteles desde los cuales pueden seguir dirigiendo todas sus operaciones. La Fiscalía General de la República busca distintas estrategias legales para combatir a estas organizaciones criminales, incluyendo la presentación de cargos por terrorismo, aunque Claudia Sheinbaum se resiste a llamar terroristas a estas organizaciones que en efecto han cometido atentados contra la población civil, que generan actos de terror contra otras organizaciones terroristas o criminales. Se prepara entonces, no dice cuál es su fuente, no dice por qué sabría esto, una nueva ronda de extradiciones. Pero pues la primera, que fue de 29 narcotraficantes, de 29 siendo el más importante el que se hacía llamar narco de los narcos, Rafael Caro Quintero, ligado a la Dirección Federal de Seguridad de México, ya desaparecida, ligado a Manuel Barlet Díaz y al cártel Slim, pues es muy importante esa primera masiva extradición, como nunca antes se había visto en la historia de México desde que se aprobó la ley de extradiciones en el gobierno de Jimmy Carter. 29 narcos en los Estados Unidos. Con esto es con lo que hacemos nuestra primera pausa. Seguimos con la portada del periódico Reforma. Debe Pemex, debe Petróleos Mexicanos el doble de lo que reporta oficialmente. Estiman que Pemex tiene una deuda, un pasivo de más de $1 billón de pesos mexicanos con proveedores internacionales. Podría ser $1 billón. Admite la paraestatal apenas la mitad de sus adeudos, admite únicamente 506,000 millones de pesos. En realidad, Pemex es la petrolera más endeudada de todo el mundo y la que tiene actualmente mayores pérdidas. Esto después de los proyectos de supuesta recuperación de López Obrador, que la dejan más aún en ruinas. Mantiene con sus proveedores fácilmente una deuda superior al doble, es decir, a lo que reconoce sería $1 billón, de acuerdo con estimaciones de contratistas de la petrolera. Fuentes con conocimiento que fueron consultadas por el periódico Reforma refirieron que si bien la deuda reconocida oficialmente por el gobierno federal y la petrolera es de 506,000 millones de pesos al cierre de 2024, aún es necesario sumar todos los trabajos y todos los acreedores que tiene. ¿Qué otra cosa destaca hoy el periódico Reforma? Esto que es muy importante, es muy buena portada. Parte el Universal, Mario Vargas Llosa ha fallecido. Anima a Acapulco la Semana Santa. Pues qué lamentable, ¿no? Son idólatras porque no reconocen que es importante guardar y respetar la Semana Santa. Contrató el Instituto Nacional Electoral solo la mitad de los monitoristas para la elección judicial. La narcoelección judicial puede ser manipulada porque no hay los suficientes monitoristas. Alcanzó para contratar 300 de los 600 que serían necesarios para tener el control de la narcoelección judicial. Niega prohibir narcocorridos, es promover otros contenidos, es lo que también destaca una declaración de la gobernadora Tere Jiménez de Aguascalientes,
que tuvo una reunión con la narcopresidente Claudia Sheinbaum. La presidente Claudia Sheinbaum negó haber prohibido a los narcoartistas. Probablemente para quedar bien con el narco dice que no prohíbe a los narcoartistas, simplemente que busca promover otra clase de contenidos. Qué vergüenza, ¿no? Porque no es en los narcocorridos, sino en la narcopresidente donde se puede ver peor la situación de México. Rechaza Trump exentar de tarifas a los electrónicos. Dice que la noticia que compartimos el día de ayer y que todo el mundo se hizo eco de esto no es verdad. El presidente Donald Trump aseguró que ayer los productos electrónicos como computadoras, como semiconductores, no están exentos de aranceles y añadió que serán incluidos en otra categoría simplemente. Luego de que durante la noche el gobierno estadounidense publicó una lista de productos electrónicos que estaban exentos de los denominados aranceles, el republicano recordó que estos artículos están sujetos a aranceles que impuso China comunista por el tráfico de fentanilo a principios del año. El mandatario confirmó además lo dicho por su secretario del Comercio, Howard Lutnick, que declaró que la exención reportada a dispositivos electrónicos es temporal mientras se aseguran los aranceles específicos. Así que dice que no cante victoria China comunista ni las corporaciones electrónicas. Pues como dijeran por ahí, una de cal por las que van de arena, ¿no? Imagínense cuántos años tenemos siendo aterrorizados por la élite, que son dueños de todas estas corporaciones, cómo han manipulado ellos de una forma tan injusta a veces sus precios, y que ahora Donald Trump les ponga aranceles o luego diga que se los va a dejar durante 90 días, pero que van a venir otros más específicos, más selectivos. Me parece que llega a la justicia, ¿no? Una cucharada de su misma sopa. El periódico El Universal, el gran diario de México, tiene en su portada adiós al último gran del boom latinoamericano. El escritor Mario Vargas Llosa murió ayer a sus 119 años, no. Ahí se equivocaron, 89 años de edad en Lima, Perú. Su familia informó que no habrá ceremonia pública. En el año 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, no surtió 11 millones de medicamentos. Información del propio instituto señala que el desabasto de las piezas de medicamentos se dio entre 1 de enero al 19 de diciembre. Se habían dejado de surtir 4.527.000 recetas médicas. Una excelente nota de Enrique Gómez. Y yo diría que todos los periódicos deberían de recordar, deberían de voltear a ver el fracaso de la megafarmacia que tiene en Huehuetoca, que mandó a hacer un almacén de Liverpool, por cierto, de la familia de Marcelo Ebrard, de la narcofamilia de Marcelo Ebrard, mandó a hacer que un almacén de Liverpool se convirtiera en el fraude de la megafarmacia. A pesar de diversos intentos para terminar con el desabasto de medicamentos o simulaciones, el IMSS no surtió 4.627.281 recetas médicas de personas sumamente enfermas, de personas que necesitaban sus medicamentos y que no pueden esperar. Y que López Obrador los hizo esperar. Pero que López Obrador se burlaba de ellos diciendo que ya teníamos el sistema de salud mejor que el de Dinamarca, trayendo médicos cubanos que cuestan millones de dólares y que no sirven para absolutamente nada, y que además son esclavos, porque no cobran ellos, cobra el Partido Comunista de Cuba. El IMSS detalló que dichas recetas sin surtir se traducen en 11.575.307 piezas de medicamentos que no pudieron encontrar, que no compraron, que no adquirieron, que no hay por ninguna parte. Desde el inicio del régimen de López Obrador se caracterizó precisamente por robarse el dinero de las medicinas para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Así que si usted conoce a alguien que está recibiendo una beca, una pensión, llámele asesino, porque están colaborando con esto, con el hecho de que no se compren las medicinas y que Claudia Sheinbaum tenga con tonterías hablando de que está cesando a funcionarios de Birmex, no los están metiendo a prisión, supuestamente para combatir la corrupción.
Cuarteles de Aureoles en el abandono. Critican al exgobernador Silvano Aureoles, el periódico El Universal, que Silvano Aureoles forma parte de la mafia del masón socialista Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD e hijo del dictador comunista Lázaro Cárdenas del Río. Silvano Aureoles, que tiene actualmente varias carpetas por robo, por desvío de recursos, apoyó las campañas del narcocandidato Andrés Manuel López Obrador en 2006 y en 2012. La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán pagó por estos supuestos cuarteles más de 5,186 millones de pesos, pero resulta ser que no se utilizan y ya incluso fueron vandalizados, ya se encuentran incluso en muy mal estado en Michoacán. 5,186 millones de pesos fueron lo que costaron estos supuestos cuarteles y simplemente ha sido para irse todo a la basura. Columna de opinión de Salvador García Soto dice: ya se demostró hasta dónde está metida la industria criminal de los narcocorridos. En efecto, uno de los valores de los niños no se alcanza a leer. La verdad que algunas veces tenemos problemas aquí con la imagen. Vamos a buscarlo. Pero sí, bueno, pues el narco está metido en lo más hondo de los medios, de las celebridades, de incluso algunas iglesias que ya también tienen sus narcoparticipaciones, los que financian las fiestas del pueblo, los que pagan algunos gastos de las iglesias. Hay sacerdotes que también se han dejado corromper por la narcopresencia. Invade todo esta porquería del narcotráfico. Vamos con nuestra siguiente portada. Es el periódico Diario de Yucatán, que dice: piden sanción a desvíos. Voz desde el Congreso yucateco que se investiguen los fraudes en el Infonavit. Hay prueba clara de un mal manejo de los recursos. Falsa exención de tasas. Donald Trump desmiente que se estén retirando definitivamente los aranceles contra dispositivos electrónicos. Dice que esto no será así. El Madrid triunfa y Kylian Mbappé, el futbolista negro con nacionalidad francesa y empleado del régimen de Qatar islámico, dice: Mbappé ve la roja. El Liverpool está a 2 victorias de conseguir el título. A pesar de una tarjeta roja contra Kylian Mbappé por una entrada imprudente en la primera mitad del partido, el Real Madrid venció 1-0 al de Alavés y volvió a colocarse en 4 puntos de líder de la Liga Española, el Barcelona. Vamos con nuestra otra portada. Es el Sol de México, que tiene publicado: fallece Mario Vargas Llosa. México, tercer lugar en venta de cachuchas de béisbol. Es el tercer país del mundo que más utiliza esas gorras, y algunos piensan que se ven bien portándolas, cuando es ya una cosa que hacen absolutamente, bueno, no todos, pero hacen muchas personas, y no parece ser un artículo precisamente que se vea elegante. Más bien parece que las personas que les gusta mucho utilizar estas gorras y no particularmente tienen algo que ver con el béisbol, pues están tratando de emular a ciertos grupos de raperos o pandilleros, sobre todo de Nueva York. México es el tercer país del mundo con mayor venta de gorras de béisbol, sobre todo piratas, solo detrás de los Estados Unidos y Japón, según Oscar Quiñones, director de la marca New Era, Nueva Era, que tiene presencia en México y América Latina. A días del arranque de la temporada 100 de la Liga Mexicana, New Era proyecta un alza de hasta 20% en la venta de estas gorras por los Diablos Rojos. El próximo juego, ahí dice fuego, de estrellas en el estadio Harp Elú.
saben quién es Harpel I, el primo de Carlos Slim, que fue durante muchos años el director del banco que ellos manipulan, que es Banamex. En largo plazo buscamos vender el mismo número de gorras de Diablos Rojos que de los Yankees en Nueva York, y estas se usen, dice, fuera de la temporada. Es un objetivo que nos planteamos. Como titular principal, El Sol de México tiene eran tradición de Semana Santa, inseguridad frena misiones católicas. Juan Pablo Reyes, una nota de Juan Pablo Reyes. En Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, cárteles han hecho imposible realizar labor pastoral. La Semana Santa, una de las celebraciones más arraigadas en la tradición mexicana, ha perdido una de sus expresiones más vibrantes en las zonas más vulnerables del país debido a la presencia de grupos del crimen organizado. Las misiones católicas ya no se pueden realizar, pues muchas cosas ya no se pueden realizar por la presencia del narcotráfico. También destaca otra noticia. En contra de prohibir y censurar, Aguascalientes, la presidenta Sheinbaum dijo que no ha prohibido los narcocorridos ni los corridos tumbados, aunque subrayó que busca evitar la apología del delito. No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos, dice Sheinbaum, yo creo que rindiendo cuentas ante los narcotraficantes, diciendo que no va a prohibir su narcomúsica. Así la cobardía, la medianía de Claudia Sheinbaum ante los grupos criminales de la droga. Nuestra siguiente portada es el Excelsior, que tiene, pues murió Mario Vargas Llosa. Temporal exención de aranceles, dice. Muestra a un Jesús muy cool. Hablan de una película realizada por Ángel Studios titulada Rey de Reyes. Ese Ángel Studios es el mismo que colaboró con Eduardo Verástegui para hacer la película con el masón mormón Timothy Blaine Ballard, Sonidos de Libertad, y que fue fuertemente financiada por Patricio Slim. El periódico La Prensa, invasión michoacana. La familia michoacana busca apoderarse de la plaza de la zona oriente de la Ciudad de México. Cercan a sus líderes en la sierra entre el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Promotores de la salud en la capital sufren asaltos y mordidas de perros. Despliegan en el Estado de México servicios de emergencia en carreteras por el tránsito vehicular en lo que ellos llaman, insisto, equivocadamente, de forma grosera, grotesca, vacaciones. Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010 de Literatura, Cervantes 1994. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, fue lo que declaró. Es una de sus citas más reconocidas, ¿no? Imagínense todo lo que habrá leído en su vida y cómo influye lo que lees en tu vida o lo que escuchas. Es buen momento para darle me gusta y compartir este programa. Arranca en Iztapalapa la edición 182 de La Pasión y Muerte de Cristo. Coyoacán listo para el Mundial, afirma el alcalde en entrevista que está garantizada la seguridad. Nuestra siguiente portada es el periódico El Debate de Culiacán, Sinaloa. Busca bajar a Gerardo Vargas de la gobernatura. Fatal inicio de Semana Santa en Sinaloa con 7 muertos. Perecen ahogados 3 jóvenes en Canalazo. Se cayó un auto a un canal de aguas negras, esto en Navolato. Ejecutan a uno más en Lomas del Sol. Otro lo ejecutan en Boulevard Agricultores en Culiacán. Y un ciclista muere arrollado en Los Mochis. Muere el novelista Mario Vargas Llosa, quien diera brillo a las estrellas, a las letras, latinas. Feligreses, conmemoran el Domingo de Ramos en oración. Atentan contra militares y federales, hay 6 heridos. Bueno, el Debate maneja como un atentado a la explosión del narcolaboratorio. Es importante ver ese matiz. Siguiente portada, periódico Milenio. Cierra la puerta del boom. Mario Vargas Llosa era el último del boom de Latinoamérica. Me acuerdo que él comentaba que en algún momento él también fue izquierdista. Él también fue de los que organizaban esta clase de manifestaciones, porque parece ser que
que se dice que esa etapa es como el sarampión en muchas personas. Él no fue propiamente, posteriormente, no fue propiamente una persona católica, ni tampoco fue una persona conservadora, pero sí que criticó algunas de las más absurdas modas de la extrema izquierda, como el lenguaje inclusivo. Cosa Nostra y cárteles operando juntos con Dark Web, con la web oscura y criptomonedas. Una nota de Mario Osorio que dice: las documentadas relaciones de colaboración entre los principales cárteles de la droga mexicanos y las mafias italianas masónicas como la Cosa Nostra o la mafia calabresa ha cambiado para eludir la acción de justicia y ahora también usan nuevas rutas en la distribución de estupefacientes, transacciones con criptomonedas y tecnología asociadas a la red oscura. Bueno, pues ya desde antes les había comentado que el diseñador de modas Gianni Versace llegó a tener negocios con el Azul Esparragosa, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con el Cártel de Guadalajara, y a él a su vez se le relacionaba con la mafia calabresa. Encuentran en el canal, bueno, pues en los programas pasados cuando hablamos de Gianni Versace, y también que por ahí aparece pues algunas personalidades de México como Eduardo Verástegui, que asistía a las fiestas privadas de Donatella Versace. Vamos con nuestra portada del periódico AM. El periódico AM igualmente, Vargas Llosa, abre Estados Unidos oportunidad al calzado de México. La aplicación de aranceles recíprocos a países asiáticos estaría beneficiando a los zapateros mexicanos por el Tratado de Libre Comercio América del Norte. La industria nacional podría ganar un 3% más del mercado estadounidense, destaca Juan Carlos Cachat Usabiaga, presidente de la Cámara de Guanajuato. Ese apellido Cachat me suena como algo hebreo, ¿no? La aplicación de los aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos contra China disminuiría el calzado chino que se exporta a los Estados Unidos. Por tanto, sería el momento para el calzado mexicano. Actualmente, México aporta 36 millones de pares de zapatos a los Estados Unidos, de los cuales son alrededor de 2.700 millones de pares anualmente. Si se comparan estas cifras con la participación de otras, pues es baja, es poco, pero podría ampliarse, es lo que opina con buen ojo de negocio, pues este empresario, este presidente de la Cámara de Comercio o la Cámara del Calzado de Guanajuato, y es pues una noticia que desmiente por completo que fuera a traernos una situación crítica a Donald Trump. Hay siempre situaciones de oportunidad. Vamos con nuestra siguiente portada, es el órgano oficial de propaganda de Morena, La Jornada, que dice, bueno, tiene primero en portada adiós a un grande de las letras. Y es que es precisamente esto que les decía. Mario Vargas Llosa no fue una persona católica, ni mucho menos una persona conservadora. Los panfletos de extrema izquierda del partido narcotraficante Morena e incluso la misma Claudia Sheinbaum aseguran lamentar su muerte. ¿Qué tanto lo lamenten? Pues yo no podría saber, no conozco, no puedo meterme en su cabeza. China cesa venta de minerales raros a la industria armamentista de los Estados Unidos. Le suministraba el 80% de los metales en 2024, es lo que dicen diversos analistas, que Washington habría comprado por más de $116.256.000 tierras extrañas. Represalia por guerra comercial de Trump afecta también a las compañías tecnológicas. Quedó atrás que las inversiones lleguen por los salarios bajos, dice Sheinbaum. La capacitación y el buen desempeño expuso en Aguascalientes, lo cual es una gran falsedad, porque el problema que tiene México es precisamente la falta de confianza en narcojueces que quiere imponer Sheinbaum. Los corridos no están prohibidos, insiste ella. Ecuador gana Noboa la elección, les dije claramente que iba a ganar. Luisa González no acepta los resultados, dice que le hicieron una manipulación, es la chavista, es la izquierdista que quería darle un golpe a Noboa, quien ha sostenido una guerra contra los cárteles de la droga mexicanos que tienen presencia en Ecuador, aunque lo niegue Sheinbaum y lo niegue la prensa corrupta. El Financiero.
Ajustará a Estados Unidos aranceles automotrices por marca y modelo, aseguró Marcelo Ebrard. Sobre el acero y el aluminio se hablará nuevamente. Estados Unidos aplicará descuentos aranceles a vehículos mexicanos según la marca y el modelo como parte de un nuevo esquema de trato, aseguró Marcelo Ebrard, que es también un narco político del partido Morena, que tiene Sheinbaum ahí en su gabinete, pues para que no esté tan enojado porque le quitaron la candidatura presidencial. Los autos y las autopartes enfrentan un arancel del 25%. Podría disminuirse a 18%, era lo que decía el fin de semana. Siguiente portada. El Economista. Estados Unidos y China abren tregua a productos tecnológicos de guerra comercial. Ya vimos que no, que finalmente eso es simplemente, dice, temporal. El Informador, firmar contrato clave contra despojos de casas. Casos como el de la señora Carlota del Estado de México se evitarían si se firmara un contrato bien definido. Muere el escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura a sus 89 años de edad. Excepción de aranceles a computadoras y chips es simplemente temporal, dice Donald Trump. Bueno, pues eso es lo que destacan los principales periódicos de circulación nacional. Mario Vargas Llosa se hizo sobre todo conocido por una frase que decía esto: la dictadura perfecta no es el comunismo, ni la Unión Soviética, ni Fidel Castro, es México. Así lo dijo. Y hay una cosa muy interesante que tiene que ver con esto, porque, pues podríamos decir, ¿no? Durante el régimen del PRI, el régimen del Partido Único, Morena, que quiere revivir eso, que es el mismo PRI, pero ahora con otro nombre, propiamente no decimos que sea un régimen comunista, que sí lo ha pretendido. Tampoco podemos decir que sea un régimen dictatorial al estilo de Hitler, en el sentido... No, pues fíjense que sí, tiene bandas de asalto, tiene grupos criminales, tiene ideas racistas. Pero bueno, vamos a decir que son tan mentirosos, son tan cambiantes, que no podría definírseles fácilmente con un solo esquema. Hoy lo que yo sí podría definirlos es como narcotraficantes. Es como miembros de la masonería y socialistas. Es como una especie de mezcla de todo lo que ha fracasado en el mundo puesto sobre México. Digo, ha fracasado en el sentido de que no da ningún beneficio a los pueblos. Otros dirán, ha sido exitoso en el sentido de que se mantiene en el poder con puras traiciones, asesinatos, robos, corrupción. Bueno, ustedes definirán éxito como quieran, ¿no? Pero yo digo que algo así no es exitoso, algo así es una porquería, es una desgracia lo que es finalmente Morena. Y Mario Vargas Llosa lo definió como la dictadura perfecta, que no es la Unión Soviética, que no es la Cuba de Fidel Castro, que no es la Venezuela, aunque sí se le parece mucho a la Venezuela de Hugo Chávez, la tiranía que ha establecido Morena en México, ¿no? Es que le mienten a todos, o sea, el partido Morena miente, se inventa que es cualquier cosa y engaña a quien sea. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador que ahora ganó su reelección, Noboa limitó la entrada a Ecuador de extranjeros agitadores del Grupo de Puebla. Ahora ha decretado que no deben de entrar estas personas, estos comunistas, a su territorio nacional ecuatoriano. En un momento regresamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se ha negado a responder preguntas de periodistas cuyas biografías mencionan sus pronombres. Es decir, ella no responde a los locos que dicen que son género fluido o cosas así. Otra cita de Mario Vargas Llosa. Todas las dictaduras latinoamericanas han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus países. O sea que tenían una admiración por el sistema del PRI, que es Morena, este sistema corrupto que lo único que dice, bueno, pues tú eres asesino, violador, pederasta, vente a Morena, tenemos un lugar para ti, te vamos a poner donde tú quieras. Ese es el sistema del PRI, ese es el sistema de Morena. Reconocido internacionalmente por sus méritos literarios y académicos, Mario Vargas Llosa visitó México en reiteradas ocasiones. En agosto de 1990 participó en una conversación, un diálogo con Enrique Krauss llamado Encuentro Vuelta, con el poeta Octavio Paz, un masón y ateo, también Premio Nobel de Literatura. Sobre México detalló que es un país que no estaba exonerado de dicha tradición dictatorial de Iberoamérica porque el PRI era un partido único y totalitario a nivel nacional. O sea, él desde afuera sí fue capaz de darse cuenta de que esa cosa que llamamos PRI pues simplemente cambiaba el presidente cada 6 años, pero seguía siendo los mismos criminales, algunos peores que los anteriores, como fue el caso de Echeverría y José López Portillo, o como es el caso de López Obrador, que lleva más de 6 décadas gobernando ininterrumpidamente, sin la existencia de una oposición verdadera, reclamó. El caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y aplaudir, encaja dentro de la tradición con un matiz que es bien el de un agravante. México es dictadura perfecta. Es la dictadura perfecta, declaró Mario Vargas Llosa. Tiene mucho de razón. Estoy completamente de acuerdo. Porque así es la forma en la que se conduce Morena. Simplemente encuentra una mafia ya establecida, una mafia criminal, una mafia que se dedica a secuestrar, extorsionar. No nos importa. Ya formas parte de Morena. Es ganar por ganar. Es encaramarse en el poder en lo más alto, matando, robando, destruyendo, torturando, desapareciendo personas, creando campos de exterminio, haciendo que México sea la mayor fosa clandestina del mundo. No importa. Lo que importa es mantener el poder. Eso es lo que hace Morena, la desgracia de México. La peor organización criminal de todo el mundo, al punto de haber creado de México el mayor campo de exterminio, fosa clandestina, centro de terrorismo, producción de drogas. No hay en el mundo ningún otro territorio que se haya convertido en el líder de todo lo sucio y vil en ese aspecto. Eso es lo que ha logrado Morena, el PRI, a través de su aparato de exterminio, la Dirección Federal de Seguridad, durante décadas. Durante casi 100 años, ellos son los responsables de todas estas desgracias que nos han venido ocurriendo en tantas décadas. Y ha sido una evolución constante de cosas cada vez peores. Ellos y solo ellos, linajes de criminales, linajes de trepadores, como la familia de Omar García Harfuch, como la familia terrorista de Claudia Sheinbaum, que no tiene ni un solo ancestro mexicano y ocupa hoy la presidencia de México, como la familia de ladrones y asesinos de Andrés Manuel López Obrador. Son clanes, son tribales, son salvajes, tribus caníbales, podríamos definirlos así a los miembros del partido narcotraficante Morena. Y no exagero nada porque aquí ustedes saben que puntualmente les he dado detalles santo y seña de todo lo que han hecho. No hay en el mundo, ni siquiera Irak con sus fosas clandestinas y su dictadura islámica. Es algo incluso peor aquí en México. Es increíble, pero es así. El grado de desaparición de personas, el grado de crueldad, el cinismo que tiene Claudia Sheinbaum de negarlo todo, siendo ella la principal cómplice, no se ve en ninguna otra parte del mundo. Habríamos de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué eso está ocurriendo aquí? Y gracias a que Mario Vargas Llosa dijo eso acerca del PRI,
dijo eso, pues imagínense cómo estarían de enojados todos los criminales del PRI, que ya desde el año 2011, 2012, pues Carlos Salinas de Gortari dijo: lo que es necesario es que se cree un movimiento de regeneración nacional. Y ¡zas!, aparece el partido narcotraficante Morena. Porque entiéndanlo de una vez, Carlos Salinas de Gortari y el narcopolítico Raúl Salinas de Gortari han sido los mejores amigos y aliados de Andrés Manuel López Obrador. Por eso Manuel Bartlett se integró al gobierno criminal de López Obrador como director de Comisión Federal de Electricidad. Son matones, los peores matones de la historia de México, ahí están en Morena. La desgracia de México, que Manuel Bartlett recibía fuertes sumas de dinero a través de su esposa Julia Abdalá, de Genaro García Luna. Genaro García Luna, parte del cártel de la mafia Slim. Todos ellos se conocen porque todos ellos fueron matones, todos ellos formaron parte del semillero narcotraficante de la Dirección Federal de Seguridad, que es el equivalente región 4 o tercermundista de la CIA. Y además también colaboraban con la CIA y hacían entrenamiento de terroristas con la CIA, como también lo hizo Lázaro Cárdenas del Río, que es el creador de la DFS, no con ese nombre, pero el creador de la DFS profesional en espionaje, fraudes electorales, asesinatos políticos, secuestros y alianzas con el narcotráfico. Estamos recordando a Mario Vargas Llosa. ¿Qué otra cita célebre tenía? Bueno, pues hoy el periódico El Universal destaca: como dictadura perfecta, el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, es decir, hoy Morena, creó una retórica de presunta izquierda que lo justificaba, para la cual reclutó a los intelectuales. Ahí pueden ver a la corrupta Elena Poniatowska besando y abrazando a Carlos Salinas de Gortari. Ahí pueden ver al corrupto Epigmenio Ibarra, un guatemalteco, pues también con Carlos Salinas de Gortari haciéndole sus spots políticos. Ahora se los hace a Claudia, se los hacía a López Obrador. Son ellos. Es la escoria de la política mexicana y hasta de otros países invasores, como este señor que está en el Fondo de Cultura Económica, que es un españolete comunista, mugroso. ¿Cómo se llama? Paco Ignacio Taibo, sí, Paco Ignacio Taibo. Los Taibo también tenían muchos contratos corruptos, muchos cargos desempeñaron con la mafia del gobierno de José López Portillo. Mario Vargas Llosa se refirió al sistema del PRI como la dictadura perfecta, y sí, porque realmente los partidos de oposición son herramientas de Morena que se la viven traicionándonos. O sea, lo que muchos no entienden es que no es solamente el gobierno hegemónico, no es solamente el partido oficialista, Morena, sino que tiene aparatos de inteligencia y narcotraficantes para matar y para amenazar a la oposición, y nadie es tan valiente y nadie tiene los recursos como para enfrentarse directamente a esta dictadura asesina, que además cuenta con la complicidad de las mafias de Carlos Slim, que también infiltra a las organizaciones católicas y matan por la espalda. Por eso es que no se ha podido liberar México de todos estos invasores. Ni Sheinbaum ni Slim son mexicanos, por favor. Vean sus orígenes. Son invasores todos estos que se han venido a robar, a tratar de lucrar o despojarnos de lo que es nuestro, de nuestro territorio, de nuestro país. Y el día de hoy pues nos comparten una publicación del periódico Infobae con algo que verdaderamente suena absurdo. Dice: un estudio sostiene que Gengis Khan, un dictador mongol que conquistó los territorios que actualmente son China, mató a tantas personas que hizo que se enfriara el planeta. Esto según una ONG, una fundación Illuminati. Investigadores del Carnegie Institute of Washington revelaron un aspecto hasta ahora desconocido de los efectos de la brutalidad del conquistador mongol. Y quien comparte esta publicación es Donay de la Cerda. Después dicen que lo que decimos del ecologismo, aborto, eutanasia es teoría de la conspiración. O sea, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Qué nos están tratando de decir? Que
ellos difunden esta nota para decir que la solución a su supuesto calentamiento global es asesinar a tantas personas como lo hizo Genghis Khan. Créanme que por más que se asesine gente, el clima no cambia. Pero qué temibles teorías anticientíficas está difundiendo la Fundación Carnegie. Ecuador enloquece Luisa González, la candidata perdedora, tras perder de manera contundente por 11 puntos que le superó Daniel Noboa. Ahora emprende una campaña negra de desprestigio contra el presidente Noboa, que ha ganado su reelección, diciendo que le han hecho un fraude electoral a ella. En extrañas circunstancias ha perdido la vida el feminicida serial de Iztacalco, el que encubrió sobre todo Sheinbaum, para que no se viera tan feo su gobierno, que no hacía nada contra estos grupos contra este asesino serial. Dicen que falleció, según reporta la cárcel. Habría perdido la vida por caerse. El feminicida serial y químico de Iztacalco, Miguel N., murió en el reclusorio Oriente presuntamente a causa de una caída, reportaron las autoridades capitalinas. ¿Será que lo están silenciando? Y una nota favorable, bueno, pues después de denunciar constantemente que eran víctimas de narcoextorsiones con la complicidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, la empresa de grasa para los zapatos, para volar los zapatos, conocida como El Oso, que tiene más de 100 años, la fábrica El Oso retoma sus actividades, abre ventanilla al público, a los compradores, después de casi 3 meses de haber cerrado denunciando extorsiones. Vuelve a abrir el local de la avenida Popocatépetl 145, pero únicamente para la venta de productos en ventanilla del inmueble. Sobre uno de los muros de la fábrica se encuentra un cartel que anuncia la venta al público de los productos, mismo que fue colocado en días recientes. O sea, no quiere decir que vuelvan a producir o a fabricar. Han estado denunciando que eran extorsionados por grupos criminales con la complicidad del gobierno de la Ciudad de México. El doctor Miklos Lucas pues dice algo sobre Vargas Llosa. Dice: ha partido al más allá. Como escritor fue un gigante talentoso, como político un pigmeo rencoroso. En ambos casos su impacto fue enorme y su nombre quedará grabado en la historia. Mire, qué interesante, ¿no? Esta sí es una opinión bien equilibrada. No llega a ser totalmente cancelatoria o a satanizar a Vargas Llosa, pero sí lo pone en el justo medio, ¿no? Sí lo pone en su lugar, sí es objetiva. Ganó un premio Nobel, pero fue instrumental para que figuras nefastas como Toledo, Ollanta Humala, que era del Foro de Sao Paulo, me acuerdo perfectamente, o el WPK llegaran al poder. Mire qué opinión tan equilibrada, porque por lo general cuando dicen un premio Nobel de literatura, todos se van a elogiarlo sin hacer una crítica. O cuando alguien muere, nunca se le hace una crítica a su vida, ni la más mínima. También movió cielo, mar y tierra para que Perú le negara créditos internacionales indispensables para salir de la grave crisis económica de los 80s. Sus rencores nos costaron décadas de progreso, billones de dólares de corrupción y un país políticamente polarizado a niveles patológicos. Entiendo la vocación de muchos por la salamería, pero yo tengo buena memoria de todas maneras, más allá de sus aciertos y errores. Pues lo felicito porque solo un peruano sabe cómo él está describiéndolo, ¿no? Con santo y seña, con descripciones muy concretas, lo que hizo mal y lo que hizo bien. La CNDH abogó porque el Comité de la ONU estuviera en México. Ahora Rosario Piedra Ibarra lo desdeña. Pues sí, así es como están actuando. Miguel Estrada Iturbe del Partido Acción Nacional dijo alguna vez: los problemas de México no se resuelven solos, es tarea de todos y cada uno de nosotros buscar su solución. Pues no conozco la trayectoria del señor, pero
sí, él fue el que, pues el que dijo eso, ¿no? Localizan cuerpo sin vida de un hombre colombiano desaparecido que fue enterrado en un campamento, ex campamento del migrante, esto en la Gustavo Amadero. En Cancún, las autoridades locales rescatan a 16 víctimas de trata de personas, explotación sexual y laboral, mujeres principalmente de varias nacionalidades en un bar de Cancún. Un cateo que se realizó por parte de la Fiscalía de Quintana Roo en coordinación con la Secretaría de Marina rescataron a 16 mujeres presuntamente víctimas de trata y explotación sexual. Elecciones en Ecuador detuvieron a 3 personas por presunto falso sufragio. Por falso sufragio, o sea, tratando de alterar las elecciones. El partido Vox lanza a la venta un muñeco de Santiago Abascal con la bandera de España, un puro, no sé cómo se le llama esos círculos que tienen los nombres del partido, una especie como de, bueno, es como tiene una aguja, no sé cómo se le llame, un afiche, vamos a decir, una motocicleta, un árbol bonsái y unos binoculares. Pues estaban mucho diciendo, ¿no?, que era necesario que algunas de las campañas de izquierda, incluso aunque fueran un tanto pues curiosas, se replicaran por parte de los partidos de derecha y sí están siguiendo esa doctrina. Otro narcocantante cancela su presentación. El narcocantante conocido como el Commander le han cancelado su presentación en el estado de Querétaro. Las autoridades rechazan los eventos que promueven la narcoviolencia. Muy bien, recientemente en el municipio de Ezequiel Montes en Querétaro anunció que el concierto que el intérprete ofrecería el próximo 27 de abril como parte de las actividades de la Feria del Vino, la Carne y el Ixtle ha sido cancelado. ¿No que no? Gracias a Donald Trump se están cancelando todos los contratos multimillonarios de estos narcocantantes. Ahora a ver a dónde cantan, en la regadera o en la cárcel. Bueno, pues entonces es así como llegamos al final de una nueva emisión. Quedaría únicamente pendiente pues ver lo de la crónica especial acerca del MK Ultra. Me ha sido imposible por motivos de trabajo, de tiempo, compartirla en el canal de YouTube, pero para los suscriptores premium ya se las hice llegar a través de un podcaster, a través de una plataforma de podcast en la que ya está disponible. Es una crónica especial sobre la tortura que significó el MK Ultra entre 1950 a 1973, que implicó control mental, lavado de cerebro, programación mental, esclavos, verdaderamente personas que las convirtieron en robots. El programa de la CIA, que hubo una expedición en México para también llevar plantas y hongos alucinógenos del territorio nacional mexicano. Bueno, pues vamos a cerrar con el programa. Espero que les haya gustado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, si te ha gustado este contenido, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, conviértete en nuestro mecenas siendo suscriptor premium
para acceder a contenido exclusivo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.